Buenas tardes, mi nombre es Adela Salinas y bueno, a nombre del Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales, que forma parte del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y del Centro de Especialistas en Gestión Ambiental, les doy la más cordial bienvenida a este programa de entrevistas que estamos haciendo por parte del laboratorio para promover varios proyectos que tenemos interesantes. Uno de ellos se llama Asesorías Ejecutivas y Soluciones Aplicadas, que está dirigido a las empresas, a las instituciones, organizaciones, todas aquellas, instancias, instituciones que necesiten de los servicios para resolver sus conflictos socioambientales de forma práctica. Pues bueno, este es el espacio en donde ustedes pueden acudir para ver de qué se trata el asunto, ¿no? Y por otro lado, también tenemos un programa de evaluaciones de impacto y de gestión de riesgo. Entonces, es por eso que justamente el día de hoy tenemos como invitado a Cuauhtémoc León. Bienvenido, Cuauhtémoc, gracias por estar con nosotros. Con mucho Eh, gusto. Cuauhtémoc, además de ser uno de nuestros socios fundadores, porque es el director del Centro de Especialistas en Gestión Ambiental, justamente él pues, ha conformado, digamos, como el equipo para, para crear, digamos, este tipo de soluciones a las empresas derivadas cuyos conflictos se han hecho más fuertes derivados de la pandemia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y por otro lado, él es un especialista en evaluación de impacto, ¿no? Entonces, bueno, justamente aquí queremos atajar, digamos, dos caminos. Uno por parte de las asesorías y el otro los procesos de evaluación de impacto que él ofrece. Y entonces el tema justamente tiene que ver, se llama evaluación de impacto social y estrategias de diálogo a través de los cuales pues Cuauhtémoc nos va a dar pues como todo una referencia, ¿no? De qué forma se dan esas asesorías y por otro lado, cuáles son los procesos de intervención. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Cuauhtémoc. Eh, pues bueno, iniciemos. Pues sí me gustaría justamente que profundices en lo que es la evaluación de impacto, ¿no? Lo que es la gestión de riesgos también. Y bueno, que hables también y que profundices en cuáles son las estrategias de diálogo dentro de los procesos de evaluación de impacto social. Sí, gracias, Adela. Quizá lo primero que se podría decir de la evaluación de impacto social es que es una herramienta relativamente nueva para México y para muchos países. Sin embargo, su origen ha estado asociado también a las evaluaciones de impacto ambiental. Ah, en las evaluaciones de impacto ambiental de origen desde los 70s, sobre todo en los 80s, a nivel internacional, se intentó meter el impacto ambiental a la par del impacto social. Es decir, a la vez que veían qué efectos tenían de contaminación o de cambio de uso de suelo, algunos proyectos sobre la naturaleza, los ecosistemas, se veía y se intentaba instrumentar en esa misma matriz los efectos directos o indirectos en los espacios sociales o en la matriz social, digamos, en la parte más económica, en la parte más indígena, si es que había indígenas, o en la parte de los habitantes en general, sea porque influía positiva o negativamente en su empleo, en su accesibilidad a un recurso, porque si le ponían un camino, que fue uno de los orígenes más fuertes históricos en las evaluaciones de impacto social, que era que los grandes freeways, los viaductos que se hacían en Estados Unidos, partían los vecindarios, partían la estructura social de los habitantes, segmentando su accesibilidad entre sus propias calles. Y entonces se empezó a ver cómo un camino terminaba segmentando a la población
y dividiéndola e incluso dividiéndola entre ricos y pobres, por ejemplo, ¿no? Entonces, la dimensión social de las inversiones, digamos, en general, cualquier inversión, sea pública, un camino, o privada, una empresa, tenía repercusiones que se sumaban, digamos. Entonces, uno de los elementos que ahora nos enfrentamos es estas evaluaciones de impacto social tienen el reto de poder valorar el impacto inmediato, el impacto que se suma de otra cosa que ya había, es decir, el acumulado, y el impacto que puede tener de manera indirecta o difusa. Es decir, hay un impacto sobre el espacio de una construcción directo, o un indirecto, como esto de la división de un vecindario, ¿no? De una comunidad, que puede repercutir no solo en generaciones, sino puede repercutir en espacios más lejanos. Entonces, la evaluación de impacto social lo que busca es sistematizar y dejar transparente para todos cómo se están midiendo o cómo se están valorando esos impactos sociales, sobre todo. Ahora, uno de los retos que tenemos, Adela, es que está más o menos bien dicho en algunos espacios legales cómo se debe hacer. ¿Cómo? Digamos, está en el sentido de hagan una evaluación del impacto social, pero no está desglosado los elementos metodológicos que voy a usar para medir. Lo otro que es como también medio difuso, digamos, no está claro, es ¿y cómo valoro la conflictividad prevaleciente? Porque hay una suerte de deseo o de mito de que las cosas están bien antes de que llegue el proyecto. Y entonces lo que resulta es que no hay terrenos vacíos, no hay terrenos vírgenes, digamos. Socialmente el territorio, aunque tú no veas a nadie, socialmente está ocupado, sea porque hay propietarios, ¿no? Es decir, son parte de un ejido, aunque no se vea, sobre todo en el norte, que son espacios gigantescos, pero la comunidad está en un sitio y su espacio, su propiedad social incluso, o propiedad territorial legal, está a kilómetros de donde puede estar la comunidad. Es decir, los terrenos no están vacíos, para acabar pronto. Siempre son de alguien, incluso del Estado, en el caso de que sean propiedad nacional. Y sobre esos terrenos hay conflictividad prevaleciente, ¿no? Es como si tú dices, es que esta familia está bien. Pues sí, nada más falta que entre un factor para que se disparen todos los conflictos que ya había, ¿no? Un recién llegado. O la escasez se exacerba al pensar que un proyecto va a alterar ese poco balance que hay. Entonces, lo que está pasando con este instrumento es que permite transparentar eso, incluso lo prevaleciente, como para que el actor que va a invertir, sea público, el gobierno, o sea privado, pueda tener una idea de qué conflictividad hay latente y qué tanto esto va a afectar positivo o negativamente, puede acelerar o puede crear un efecto dominó. Entonces, el instrumento, si lo tuviéramos que simplificar en 2 o 3 palabras, diríamos, es una especie de gran diagnóstico de un sistema, que puede ser la metáfora de un organismo, o como pensar que tú estás sana hasta que no te empiezan a tronar las rodillas, ¿no? Que quieres correr. Dices, bueno, es que su rodilla no estaba bien, estaba más o menos bien, pero cuando empezó a correr, el riñón se le empezó a acelerar porque ya lo traía malo, ¿no? Entonces es un diagnóstico activo que transparenta lo que está pasando. ¿Qué va a pasar con esto nuevo? Es decir, si tú te vas a inscribir a un maratón, tu condición a lo mejor era buena, pero no estás para el maratón. Entonces el maratón puede acelerar todo lo malo que ya había, ¿sí? Que estaba medianamente estable, no es que estuvieras perfectamente sana.
y esas condiciones se transparentan y eso es como un primer elemento, tanto lo prevaleciente como el efecto que va a provocar esta nueva condición. Puede ser una mina, un puente, una presa, etcétera. Y lo otro que hay que pensar es que es el instrumento, dado que transparenta, para crear espacios de diálogo. O sea, ese es como las dos caras de la moneda que yo veo. Y este instrumento que puede crear el espacio para el diálogo, así como hay acciones prevalecientes de conflictividad en un territorio, hay condiciones de capacidad que ya traemos arrastrando. Es decir, nosotros como cultura, como espacios institucionales, no tenemos la cultura del diálogo. Tenemos la cultura de la competencia, pero no de la cooperación. Entonces, esa condición prevaleciente hace que el que va a invertir, sea el gobierno o un privado, no tenga en su ADN institucional eh, la precondición del diálogo, la capacidad de la cooperación y tampoco tenga necesariamente del otro lado historia de la cooperación o historia de la condición para el diálogo. Entonces, esa mezcla de condiciones que son lo prevaleciente, el efecto que va a tener el proyecto o el programa, o incluso la política, y la condición institucional de incapacidades o, digamos, capacidades limitadas para el diálogo o capacidades limitadas para utilizar esta información y cooperar, hacen una condición muy difícil para la instrumentación y sacar provecho de esto que estoy llamándole el instrumento para el diálogo. A diferencia, digamos, de otros espacios más jurídicos, que otros de los colegas ya documentaron también en este programa, que es, me voy a un arbitraje, me voy a un tribunal, me voy a una conciliación jurídica. Esos espacios que más o menos empiezan a crecer en este país en los últimos 10 años, a la luz del instrumento de la evaluación de impacto social, son complementarios, sí, pero en principio lo que a mí me gustaría como dejar de mensaje en esta primera pregunta que hacías de cómo pensar a la evaluación de impacto social o qué es un instrumento de diálogo y no está dicho así. Porque al tú transparentar la condición de qué vas a hacer, es decir, el proyecto, qué condiciones hay prevalecientes, tú puedes empezar a decir, voy a resolver esto, esto y esto, que son consecuencia de la dinámica de la condición prevaleciente o de la condición del territorio o de la condición socioeconómica, podríamos decir, o incluso de la condición ambiental, digamos, un río contaminado o un río escaso o un acuífero sobreexplotado, y la condición del efecto que va a tener lo que voy a plantear, ¿no? Vamos a suponer que fuera una agricultura que va a extraer con pozos de agua y va a explotar más el acuífero, entonces va a crear una nueva condición que obligaría al diálogo. Obligaría para los que promueven, porque si no van a crear una cadena de consecuencias, dado que ignoraron o subestimaron la condición prevaleciente, y por lo tanto tendrían como un efecto todavía más violento o más dinámicamente difícil de controlar para provocar este diálogo que requieren los que ya estaban, los que están, los receptores directos e indirectos, más los que quieren promover. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los procesos? Digo, porque también entiendo que en ese sentido la evaluación de impacto se coloca en un proceso también como de mediación de conflictos, pero ¿cuál es la diferencia
entre el camino tradicional de los procesos de mediación de conflictos propiamente y de la evaluación de impacto. Es decir, ¿desde dónde entra la evaluación de impacto para mediar conflictos con las comunidades entre las empresas y los lugares afectados por algún proyecto de desarrollo? Sí, la pregunta no es fácil. Voy a intentarla responder, voy a intentar ver por dónde. Digamos, en ciertos elementos de la ley, por ejemplo, la ley de hidrocarburos o la ley eléctrica actual, estás obligado en ciertos proyectos a hacer la evaluación de impacto social. ¿Sí? O sea, digamos que ahí habría una obligatoriedad. En otros proyectos solo estás obligado a hacer la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Que en sí misma debería de contener, pero que está muy, digamos, poco desarrollada, subestimada y casi ignorada. Si estás obligado a hacer la evaluación de impacto social, digamos, tendrías la ventaja como promovente de que tienes que hacer este instrumento. Y por lo tanto, una parte de este instrumento, que es el diagnóstico, te llevaría a decir, esto está difícil, ¿no? Como promovente, privado o público. Pero si estás obligado, hay una parte de la obligatoriedad que te impele a usar el plan de gestión social. En este plan de gestión social, lo que tú tienes que decir es qué vas a hacer para los efectos negativos, disminuirlos, compensarlos, es decir, no los puedo disminuir del todo, pero los voy a compensar así. No, vamos a suponer que quieres hacer una planta solar en una zona muy marginada, un parque solar fotovoltaico, y te rodea una condición productiva muy mala de escasez de agua, de ganaderos, de agricultores, a los cuales tú los tienes que considerar como parte de tus efectos indirectos. Uh-huh. Tú podrías, con mucho margen, decir, voy a crear un plan de becas para los jóvenes que no están pudiendo ingresar a la ganadería, que no pueden ingresar al sector primario de la agricultura, pero que podrían tener posibilidades de que no dejen la preparatoria de manera temprana. Entonces voy a poner un programa de becas y ese va a ser parte de mi plan de gestión. Compenso, mitigo un poco y promuevo cosas sociales que creo que son convenientes para lo que me va a rodear. Porque si me rodea pobreza, si me rodea conflictividad, seguramente me rodea el crimen. Entonces, no me conviene, digamos, no nos conviene a nadie como inversor. Eso serían un poco en el esquema de los que están obligados. Ahora, si estuvieran obligados y lo ven a esto como un espacio de diálogo, estas alternativas son su propia mediación, ¿no? O sea, están en este espacio conflictivo queriendo intervenir. Mis perritos. Si de repente ya no supe por qué, ¿ya te callaste? ¿Ya terminaste la idea? ¿O es lo de los perros? Es que, en fin, para todo el público, y si no lo editas, es para que sepan que odian a un personaje que pasa aquí en las calles haciendo ruido y entonces se acelera. A lo que iba Adela es un espacio de negociación en sí mismo, sí, porque es un espacio de diálogo. O sea, es un instrumento para el diálogo. ¿Por qué? Porque ya que hago el diagnóstico, tengo que estar obligado a decir cómo lo voy a resolver para disminuir los efectos negativos, para aumentar los efectos positivos y para mitigar aquello que no puedo, por su naturaleza del proyecto, evitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo que quitar a los nopales que hay en la zona para poder poner mi planta solar. Ni modo, ese es un efecto que no tiene solución.
tengo mi propiedad, son 2 hectáreas, las tengo que quitar a los cactus que hay, o los replanto en otro lado, que es una forma de compensar, o directamente creo un vivero. Pero ahí tengo que quitarlos, ¿no? Estos son efectos directos negativos que tengo que hacer. Pero en términos de negociación que tú me preguntabas, la, la comunidad donde yo voy a estar, que puede estar directamente asociada al proyecto, a una presa o a una mina, o indirectamente, por ejemplo, el caso de los huicholes, de los, es que no quiero usar la palabra huichol, que ya ellos ya la usan diferente, que tienen sus centros ceremoniales lejos de su comunidad y que la pauta de migración, la pauta de tránsito, el espacio por donde transitan es parte de su espacio comunitario, está reconocido como parte de ellos. Pero tú llegas ahí y ahí no hay nadie. Entonces, estos efectos indirectos y directos te hacen y te obligan a dialogar con las comunidades que tienen influencia sobre tu proyecto, o al revés, que el proyecto tiene influencia sobre sus condiciones de vida tradicional o sus derechos, ¿no? Bueno, si estás obligado, ahí tienes el camino para dialogar y negociar. Es decir, el instrumento te permitiría la propia mediación. Si no estás obligado, ahí para todos aquellos que dices, bueno, es que mi proyecto no está obligado, tengo que hacer el impacto ambiental, el caso del tren, ¿no? El tren, por ley, ¿tenía que hacer la evaluación de impacto social? No. Hubiera convenido, que ese es el camino al que yo quería llegar con tu pregunta, les hubiera convenido, a todas luces les hubiera convenido, usarlo, aunque no estén obligados, que es lo que ya está pasando, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México, la consulta vecinal, que es una evaluación de impacto social, es para grandes proyectos. Pero ya hay muchos proyectos que lo están viendo como el instrumento, aunque no estén obligados, necesario para ellos mismos para garantizar que tienen acceso al diálogo con las comunidades afectadas. Porque, digamos, si lo usan proactivamente, no porque estén obligados, sino porque les conviene, tienen un instrumento de diálogo que ya está en la ley, que a lo mejor no está aplicado para ellos, pero que es útil porque tiene las pautas, porque trae el diagnóstico y porque propicia la respuesta acordada, dialogada, si quieres tú mediada, negociada con la palabra acotada, y ahora me gustaría decir algo sobre la palabra, el concepto de negociación, y entonces tienes que sería muy bueno que todos los proyectos, casi independientemente de la escala, contemplaran instrumento, porque ante la ausencia de instituciones más fuertes para la mediación, tú te lo apropias para poder decir, nos conviene este tipo de yoga porque nos hace más flexibles, nos conviene este tipo de instrumento porque nos permite de manera activa adelantarnos a cualquier resistencia, a entender lo que me van a decir sin prejuicios y a propiciar ese diálogo. Ahora, aquí me vienen dos preguntas. Una por parte de las empresas y las instituciones y otra por parte de las comunidades, digamos, ¿no? Por parte de las empresas y las instituciones, ¿qué tanto se sienten en el riesgo de que si ellas se meten, por ejemplo, en el caso del tren, ¿no? Si se meten en el asunto de una evaluación de impacto, la evaluación de impacto indique que no pueden hacer el proyecto. Es decir, ¿qué tanto por prejuicio o por esos miedos, ¿no? De no poder llevar a cabo sus proyectos de desarrollo, no hacen las evaluaciones de impacto? Esa es una. Y la otra, por otro lado, también en el lado de las comunidades,
cuando un proceso cuando una evaluación de impacto va y dialoga con las comunidades sí se la creen. Es decir, cómo hacer que las comunidades tengan confianza, porque de manera pues, natural tienen desconfianza en el gobierno, tienen desconfianza en las empresas, y si llega una persona que está haciendo un proceso de evaluación de impacto y hace una mediación o pretende dialogar, ¿cómo hacer o cómo que las comunidades no piensen más bien que es una administración de los conflictos? ¿Me explico? Que es como una imposición con velada de negociación. O sea, son, digamos, como dos aristas hacia donde se tiende la evaluación de impacto, pero, es decir, lo que quiero preguntarte es cómo se despejan esos miedos para abrir brecha a la evaluación de impacto. Fíjate que, así como al principio acotaba que vamos a contraflujo o contra la corriente en el sentido de nuestra cultura del diálogo y nuestra cultura de la cooperación. O sea, vamos todos a contrapelo. Eh, y, y reconocer que si me impongo, puede tener costos de corto y largo plazo muy altos, más altos que los de beneficio que estoy viendo de inaugurar una obra. ¿Sí? O sea, digamos, si un empresario o un político o el propio gobierno dijera, voy a inaugurar, sí, sí va a inaugurar, medio, a lo mejor con sombrerazos, pero va a inaugurar. ¿Y luego qué va a pasar? Ah, pues luego la comunidad va a cerrar la obra. Chin. Luego la comunidad se va a amparar y después de un año todo su dinero va a quedar paralizado. Chin. ¿Sí? O sea, digamos, con la metáfora del maratón que estábamos dando es, ¿qué preferirías? ¿Meterte al maratón sin hacerte análisis de químicos, radiografía, en fin, toma de presión? ¿O meterte al maratón con todos esos datos? Claro. ¿No? O sea, es ignorar el diagnóstico, imponerte. ¿Por qué? Porque es la ley. En este país hay muchos proyectos que tienen todas las autorizaciones legales, pero no pueden operar. Por ejemplo, la planta de nitrogenados de Topolobampo. Prácticamente ya tiene todas las autorizaciones, no puede operar. ¿Por qué? Porque la comunidad se opone. Y amparo, y amparo, y amparo, y las comunidades diciendo que no. Entonces, ¿qué ganaron? ¿O cuánto perdieron? Y tenemos muchos casos. Yo creo que el caso Mareña es uno de los casos más icónicos, porque es energía renovable, que en sí mismo era muy bueno, impuesto con mentiras y con, digamos, muchos vericuetos en una comunidad costera de Oaxaca. ¿Cuánto perdieron? Uf, tenían las autorizaciones y tenían los recursos. Perdieron miles de millones de pesos. Entonces, a la pregunta de un lado y de otro es, si los empresarios se empeñan con la asesoría de los abogados, ¿no? La mayoría de los bufetes que le dicen, es que ya tienes todos los permisos. Ya, efectivamente, el bufet cumplió. Ya. Ignoraron todo el diagnóstico social. Pues sí. ¿El costo qué va a ser? Pues tienen todos los permisos, tienen la inversión y empiezan los otros factores. Voy a mencionar estos que ya hemos dicho, tanto del lado de las comunidades, y regreso a lo de la confianza, pero voy a hacer un paréntesis. Los bancos aprendieron la lección, sobre todo el Banco Interamericano, con el caso de la energía eólica de Mareñas en Oaxaca, que menciono, que no tener las evaluaciones de impacto social es un gran riesgo financiero. Digamos que en la matriz financiera está la idea de la dimensión social, igual que la dimensión ambiental, garantiza mi inversión. Entonces los bancos lo que están viendo es que aunque yo te dé el recurso para que hagas esa planta, esa mina y demás,
si socialmente llega el momento en que no es productivo, mi inversión se para. Y si se para uno día, un, dos, tres, cuatro días o un año, y toda la maquinaria se echa a perder y dejo de ganar y pierdo inversión y tengo que pagar los intereses, pongo en riesgo toda mi inversión. La dimensión de cambio climático y la dimensión de social ya les hacen hacer el balance de decir, voy a hacer esta inversión y qué pasa si hay una sequía muy larga. Ah, pues mi inversión se pone en riesgo. ¿Por qué? Porque iba yo a producir leche, por ejemplo, ¿no? Y entonces resulta que una sequía muy grande, que ahora son de los elementos de riesgo del calentamiento global, pone en riesgo mi inversión. De la misma manera que pondría en riesgo la contaminación del río y de la misma manera que la conflictividad social pone en riesgo la inversión. Entonces, para las empresas, igual que para los que los respaldan, ignorar el diagnóstico y no propiciar el diálogo para mediar las posibilidades de la inversión, es la mejor inversión en términos económicos antes de empezar la obra, aunque tengas todos los permisos, ¿sí? Del lado de las comunidades, efectivamente, las comunidades, digamos, a lo largo de 500 años han tenido experiencias como para decir, nos prometen, nos quitan, nos marginan. Esa es la condición prevaleciente. Y el diálogo no puede estar dado si no hay confianza, ¿no? Entonces, quien llegue a quererles tomar el pelo, quien llegue con mentiras, está metiéndole los elementos necesarios para que la conflictividad estalle. Claro. ¿Por qué? Porque las condiciones prevalecientes tampoco son muy buenas, porque en nuestro país hay muy pocas comunidades rurales, que es donde está la mayoría de los recursos, en condiciones sanas social y económicamente. Y ambientalmente también, ¿no? Entonces, a tu pregunta, el elemento de cómo ganar confianza, en el caso de la evaluación de impacto social, está en el corazón de la pauta, del instrumento. Yo no puedo llegar a un lugar si no lo conozco, si no lo medí, si no lo valoré, y no puedo dialogar con ellos si no es a través de la transparencia, que es lo que dijo en su entrevista Mónica. Si ellos llegan diciendo mentiras, automáticamente es como una inmolación al proceso. ¿Quiénes son ustedes? Yo vengo a hacer la evaluación de impacto social. ¿Está contratado por la empresa? Sí, estoy contratado por la empresa, pero no voy a mentir. Y ese argumento de mostrar cuesta mucho trabajo. A lo mejor te tardas 1 o 2 años en eso, pero es la fertilización de la tierra, en términos de la alegoría agrícola. Es la fertilización de la tierra como para que lo que pongas ahí crezca. Y son las garantías de esa empatía, de ese saber del otro, de esa capacidad de comunicación, porque ningún espacio institucional, sobre todo gubernamental, ofrece la posibilidad de ir a dialogar ahí. Todo lo otro que hemos dicho. Entonces, la cultura del diálogo que es incipiente y contra la cual queremos promover nosotros en el laboratorio eso, eh, y por eso es que diseñamos el laboratorio un poco también, no solo para ofrecer asesoría con expertise, sino para ofrecer una plataforma de diálogo, porque no hay muchos lugares en nuestro país a donde ir. No tenemos muchos lugares, instituciones donde, oye, ¿quién se pone aquí de mesa redonda? ¿Quién tiene expertise de la mediación? Sí, exacto. No, y digo, para quienes no sepan, ahorita que Cuauhtémoc hizo referencia de Mónica, Mónica es Mónica Robelo. A ella también la entrevistamos hace relativamente poco, ella es directora de Valor Sostenible. Y bueno, nada más para decir que esta también es como una dinámica, una serie de entrevistas que tiene que ver con evaluación de impacto social. Y ella efectivamente habla de los procesos de diálogo, pero siempre entrando justo desde esta parte de la empatía, la parte de la confianza y sobre todo desde la verdad, que eso es muy importante, ¿no? Es decir, son procesos que tienen que ser
transparentes como tal, ¿no? Pero bueno, regresando, y ya para terminar, porque ya se nos está yendo el tiempo, sí me gustaría saber, Cuauhtémoc, en esta aportación tuya, por ejemplo, ¿cómo se le hace para evaluar al evaluador de impacto, a quien está evaluando el impacto social? Es decir, ¿cómo se sabe que realmente se está haciendo una correcta evaluación de impacto y cuáles son los beneficios en ese sentido? O sea, ¿cómo se ven? ¿Cuáles son los componentes de una buena evaluación? Y asimismo también, ¿qué es lo que se tiene que observar para ver cuando hay una mala evaluación de impacto? ¿Y cuáles son los riesgos en ese sentido de una mala evaluación de impacto? ¿Hacia dónde va? Y eh, Sé que es compleja. tendría yo que empezar diciendo que eh, hay, si bien hay guías, unas buenas guías internacionales y hay principios que promueve tanto el Banco Mundial, el BID, los que están basados un poco en los principios de Ecuador, que te permiten casi hacer un checklist de, a ver, hice esto, sí, 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 entonces tendrías como un primer elemento de, estos temas están cubiertos, estos principios están cubiertos. Si atendí, ¿no? La equidad, si atendí las diferencias, si hay contemplados las condiciones sociales de indígenas o la presencia de indígenas o la presencia de afrodescendientes, en fin, ¿no? O sea, digamos que hay elementos en estos principios, tanto del Banco Mundial como de los principios de Ecuador, como para decir, es un primer listado, ¿no? Hago un checklist. Lo otro que hay que decir es que no hay necesariamente el método exacto, por ejemplo, para identificar los actores. Así, el método, como decir la regla de tres o el método de colimación, o sea, no hay un método preciso o consensado como para decir, ya hice la matriz de Leopold, ¿no? Que es la que se usa en impacto ambiental. Ahora, sabiendo que lo social es complejo en sí mismo, eh, por ejemplo, un antropólogo de una escuela o un sociólogo de otra escuela podrían decir valoraciones sociales de la condición de una comunidad muy diferentes. ¿No? Un antropólogo no necesariamente estaría de acuerdo con el sociólogo en qué estás diciendo, por ejemplo, de qué tan cohesionada está la comunidad. Dice, ¿y cómo lo valoraste? Pues hice una valoración de su capital social. Ok, ¿y cómo? Pues vi cuando hacían las asambleas, cómo hacen las asambleas ejidales. Ok, y lo que observa un antropólogo y un sociólogo es distinto. ¿No? Y el marco teórico también es distinto porque podría ser bajo Ostrom, ¿no? Elinor Ostrom, y diría, pues los bienes comunes, y desde ahí me voy, desde el capital social. A lo que voy es, en términos de métodos, sí es subjetivo. Sí es subjetivo. Ahora, un poco haciendo otra vez la metáfora o la analogía con la parte médica. Si yo dejé fuera en mi primer análisis un elemento, vamos a suponer que la comunidad, el espacio social que estoy analizando, tuviera, por ejemplo, una cierta patología, ¿no? Ahí tengo un indicador de muertes tempranas. Hay muchas muertes tempranas. Su mecha. O sea, si yo no hago esa línea base bien, es decir, cómo está antes de que llegue el proyecto, y resulta que hay muchas muertes tempranas, y luego ese dato no lo puse claro y la empresa empieza a funcionar, ¿a quién le van a sumar las muertes tempranas? A la empresa, ¿no? A decir, pues mira, ahora ya están muriendo de cáncer. No, siempre se han muerto de cáncer porque antes ya había cosas. Vamos a suponer que el agua tuviera arsénico o plomo o cadmio. No es consecuencia del nuevo proyecto, pero si no lo dije, estoy haciendo una cadena de desgracias. Puede ser que en la primera análisis no salga, pero en la segunda, con los indicadores, que es lo que pasa con los médicos, te dicen, a ver, aquí hay algo raro.
usted tiene muy altos los glóbulos, eso está raro, vamos a ver, no sé qué, y te meten otro análisis. Y entonces puedes hacer encadenamientos de este diagnóstico como para decir, ahora sí, la línea base ya sé qué está pasando y todos los niños tienen plomo en la sangre, antes del proyecto. Entonces eso te permite decir cosas sociales con mucho sentido. La otra cara de esto es, por ejemplo, si tu análisis de actores no incluyó un actor clave, ¿por qué? Porque no está ahí, ¿no? La broma que hacemos luego cuando hacemos cursos de conflictividades, llega, describo tu familia, ¿no? O la mía, voy a poner el caso de la mía, ¿no? Funciona muy bien, una especie de marciano dice, bueno, pues es que mira, unos duermen aquí, hay unos bichitos los que ladraron, que van y vienen, pero esos no les permiten entrar a las habitaciones. O sea, empiezas a describir qué está pasando. Y todo, dices, está medianamente bien, y de repente algo pasa que todos se vuelven locos en la casa. Y lo único que hubo así como raro fue una llamada de teléfono que nadie registró. Uh-huh. Entonces tú dices, los actores son estos, un perro, una señora, otra señora, un hombre barbón canoso, en fin, ¿no? Ya están todos los actores. Pero enloquecieron por alguna razón. Fue una llamada. Ah, pues es que hay un actor que no tuvo contemplado. Pues ¿quién? Mi suegra llamó, voy para allá y se volvió una locura, ¿sí? Entonces, errores de no meter a todos los actores, que, por ejemplo, los poderes fácticos, el crimen organizado. Si tú de repente dices, la comunidad es esto, esto, esto y esto, y tú ignoras el peso que puede tener la relación de narcomenudeo, la relación de cacicazgos, y entonces resulta que cualquier espacio social que no tenga bien hecho el análisis de actores puede subestimar y puede no pensar que parte de la negociación tiene que incluirlos, ¿no? En términos de diagnóstico. Entonces, intentando responder con estos elementos, nos conviene que esté muy bien hecho lo mejor posible, sí. Por aproximaciones sucesivas en el caso del diagnóstico y de la línea base, sí. Con tiempo para poder diagnosticar y llevar a cabo el plan de gestión, o sea, diseñar el plan de gestión que es lo que dijimos, qué voy a hacer a lo largo de las distintas etapas del proceso de construcción, de operación o de desmantelamiento. ¿Qué voy a hacer en esos planes? Voy a dar becas, voy a sembrar arbolitos, voy a hablar con el gobierno para que haya escuelas, en fin. Ese plan de gestión, que es el acuerdo con el espacio comunitario, puede tener varias etapas, idas y vueltas. Lo que hacen cuando estás obligado, que es el evaluar la evaluación, en realidad es un dictamen, ¿no? Entonces, entrego yo el documento, que es la evaluación de impacto social, que tiene los componentes que más o menos he dicho, el diagnóstico, la línea base, el plan de gestión, ¿no? Que son qué voy a hacer de inversión para compensar y demás. Cuando llega a la autoridad, en este caso podría ser la Secretaría de Energía, dictaminan. Y si encuentran inconsistencias entre qué dije de mi espacio social directo o de mi área de amortiguamiento directo o de mi área indirecta, si encuentran alguna inconsistencia, por ejemplo, ¿qué es mi área indirecta? Ah, pues estoy construyendo un edificio. Un criterio podría ser 1 kilómetro alrededor del edificio. ¿Por qué? Pues argumento. Pero dicen, oye, pero tu edificio se va a ver a 10 kilómetros. ¿Por qué no 10 kilómetros y por qué 1 kilómetro? Inconsistencia, entonces para atrás, ¿no? El dictaminador no la tiene fácil porque tiene que ver cómo se construyó la línea base, tiene que ver cómo hice yo mi matriz de impactos, cómo hice lo de los actores y cómo hice mi plan de gestión. Entonces, van revisando. Si encuentran inconsistencias o encuentran debilidades, el dictaminador tiene que ser capaz de decir para atrás. En el caso de los bancos, cuando les llegan estas evaluaciones de impacto social, hacen un poco lo mismo, pero mucho con el efecto del riesgo financiero.
decir, a ver. ¿Estás seguro que incluiste todo? Porque estás echando en riesgo la inversión de varios miles o millones de dólares. Y ahí es cuando tienes otra prueba de fuego. Pero los más convencidos de todo deben de ser un poco los inversionistas. Es decir, si en su negociación fueron pesados y no concedieron en cooperación elementos que garanticen el largo plazo de esta confianza, porque tienen este esquema de negociación mucho de abogado, de inversionista, de por qué les voy a dar, por qué no me toca darles, yo ya pago mis impuestos. Esa parte que ahora es muy débil, porque tenemos un gobierno débil, o hemos tenido un gobierno muy débil de los últimos 30 años, a los empresarios ahora les está tocando jugar otros roles y heredan, y ahí acabo, y heredan de las comunidades, de algunas de estas comunidades, esto que le podríamos llamar la industria de la reclamación. O sea, lo que acostumbró Pemex, lo que acostumbró CFE, lo que acostumbró Conagua, en fin, todas estas grandes obras que eran compensaciones, dádivas, moches, qué sé yo. Ahora las empresas heredan eso, ¿y tú qué me vas a dar? Y entonces ahí la cautela es cómo desmantelo esta industria de la reclamación para crear condiciones más sanas de uno y otro lado, sin necesidad de abuso de autoridad, donde no reconocen esta parte sensible de las comunidades, que no necesariamente va siempre por dinero, es por el reconocimiento, por el respeto a lo que quieren, ¿no? Y que no todo es dinero, sino es este abuso y esta confianza que tiene que estar muy amarrada. Ok, pues perfecto, Cuauhtémoc. Pues mira, nos está despidiendo la marimba, ¿sí la oyes? Ah, qué bueno. No, pues estos son lo que nos hace Sí. llegar a casa. De este lado perros y de aquel lado la marimba, que es mucho más Sí, amable. exacto. Nos saludaron los perros, nos despide la marimba, está buenísimo. Oye, pues muchísimas gracias. Y bueno, para el público que nos esté viendo, pues los invito también a que pues den sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Eh, Sugerencias, comentarios, peticiones, todo es absolutamente bienvenido. Y bueno, pues ya les estaremos avisando de las siguientes, pues, de las siguientes entrevistas que vamos a tener, que van a ser bastantes. Ok. Muchísimas gracias. A ti, Adela. Hasta luego a todos. Hasta luego. Nos vemos.